días a todos. Espero que estén disfrutando de este sábado. Y ya empezamos con los buenos calores, ¿verdad? El día de hoy tengo el placer precisamente de dar pie a la siguiente ponencia, que es de osteoporosis, uso de resindronatos y alendronatos en el primer nivel de atención. Y para esto tenemos a dos ponentes. En primer lugar tenemos a la química farmacobióloga Prisma Paredes García, quien es egresada de la UAM Xochimilco. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud, con especialidad en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cursó también una especialidad en farmacia hospitalaria y clínica por la FES UNAM, así como cuenta con experiencia en uso racional de medicamentos, seguridad en el paciente y farmacovigilancia hospitalaria, y es responsable de la capacitación y marketing de pruebas diagnósticas en medicamentos de especialidad. Nuestro segundo ponente para este tema es el doctor Jorge Mario Tobón Rivera, quien es médico cirujano egresado de la UNAM con especialidad en medicina interna por Centro Médico de la Raza y cuenta con diferentes diplomados en bariatría y manejo del paciente crítico. También cuenta con una larga trayectoria en la industria farmacéutica y actualmente se desempeña como gerente de acceso en Lancer Scientific, donde es responsable de la capacitación y marketing de pruebas diagnósticas. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a la QF Prisma Paredes, que también está junto con el doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días. Déjenme, antes de empezar, por favor, díganme si ven nuestra presentación. Todavía no. A ver, denme un segundo. Ok. Listo. ¿Sí? Ok. Sí, ya se empezó. Perfecto. Pero déjenme. Estaba empezando por el final, pero creo que así no. Ahora sí, ¿cierto? Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos están otorgando. Para nosotros siempre es un placer poder platicar con ustedes pues un poquito de este tema. Les vuelvo a reiterar, soy Prisma Paredes García, su servidora, enlace médico-científico de Laboratorios Landsteiner. Voy a dar la primera parte de esta presentación y posteriormente el doctor Mario Tobón, gerente de acceso, va a dar pues la conclusión de este tema. Como ya nos presentó el doctor Pavel, pues nosotros vamos a hablar esta mañana de osteoporosis, que como sabemos es una enfermedad que para la mayoría de los pacientes no presenta síntomas hasta que pues ya empiezan a tener complicaciones. Y quisiéramos empezar a hablar de este tema con una pregunta. ¿Cuánto tiempo van a vivir nuestros huesos? ¿Van a vivir tanto como nosotros? Y la verdad es que nosotros damos por sentado que vamos a llegar a la última parte de nuestra vida con la misma calidad de vida y con la misma movilidad que tenemos justo ahora. Pocas veces nos detenemos a pensar pues cómo vamos a pasar por los procesos de envejecimiento, y precisamente la osteoporosis es una enfermedad que puede ser crucial para este punto. Pero antes de entrar de lleno a la osteoporosis, quisiera que nos vayamos poniendo en contexto. Recordar que en general en toda Latinoamérica y obviamente México no queda exento, estamos inmersos en un fenómeno que se denomina transición demográfica y epidemiológica. Básicamente esto quiere decir que las tasas de mortalidad están bajando, estamos viviendo más y hay menos muertes por enfermedades infecciosas. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Bueno, pues porque hay un predominio de enfermedades crónico-degenerativas sobre las enfermedades infecciosas. Creo que esta gráfica pues acota muy bien esto, ¿no? Hace unos años la edad media era de 22 años, perdón, ahora es de 29. Esto quiere decir que esta parte de la gráfica se va a ensanchar, vamos a hacer una población donde predominemos las personas mayores de 40 años, e insisto, precisamente en este grupo etario es donde se dan estas enfermedades. ¿Perdón? Pero a mí no. Ay, mija, ¿Perdón? pero a mí no. Oh, creo que alguien tenía su... Hay un micrófono abierto. Sí, Sí, perdón. ya cerramos. Gracias. Bueno, entonces, en este grupo etario es donde van a predominar estas enfermedades crónicas. No nos vamos a detener en esto. Ustedes deben de tener muchísimas historias de pacientes, probablemente cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares sean las más predominantes, pero no podemos dejar de lado la osteoporosis.
Si nos regresamos a una definición de la osteoporosis, bueno, tenemos que es una enfermedad de todo el sistema esquelético, indolora y asintomática en un principio, como todas las enfermedades crónicas, pero esto se va a caracterizar porque los huesos van a perder masa y densidad mineral. Esto va a hacer que los huesos cada vez se hagan más porosos, más frágiles, y van a perder fuerza y al final esto va a hacer que los pacientes tengan un mayor riesgo de tener fracturas, incluso tras golpes leves o caídas desde la altura propia. Y es que hay que recordar que los huesos son un tejido que están siempre en constante cambio y el remodelado óseo consta de una manera gruesa, pues de dos partes. Primero tenemos la resorción, que es la pérdida de hueso viejo, van a llegar los osteoclastos y van a empezar a destruir el hueso que ellos sienten como viejo y en esos huecos van a llegar los osteoblastos a formar nueva matriz ósea para que se vuelva a regenerar el hueso. Entonces, en condiciones normales, el equilibrio de estas dos actividades es lo que hace que los huesos crezcan. Insisto, la homeostasis del hueso hace que se pierda tanto hueso como se forme, así no hay desgaste. Y el remodelado óseo está regulado por diferentes factores. Sin embargo, los más importantes, pues están las hormonas y principalmente los estrógenos para las mujeres. También las hormonas tiroideas están involucradas. Y también transductores de señalización celular, especialmente RANK y RANK-L. Últimamente hay estudios que empiezan a demostrar que estas moléculas de señalización intracelular son las que al final van a dictar la cantidad de osteoclastos que hay. Vean, RANK-L es una molécula que normalmente está presente en los osteoblastos y cuando se acopla con RANK van a formar un complejo que va a desencadenar muchos procesos celulares que al final van a hacer que un osteoclasto, que un precursor de osteoclasto madure y se active y resulte en un osteoclasto activo y maduro que puede ir a hacer resorción en algún hueso. Obviamente esto quiere decir que el complejo RANK y RANK-L va a favorecer la osteoclastogénesis. En su contraparte tenemos esta otra molécula que se llama osteoprotegerina. La osteoprotegerina es como un señuelo para RANK-L. Se va a pegar a él desplazando a RANK y entonces así va a inhibir la osteoclastogénesis. De esta manera, estos complejos, entonces el juego entre estas tres moléculas es lo que va a determinar el aumento o la disminución de osteoclastos listos, insisto, para ir a hacer resorción ósea. En condiciones normales, insisto, hay la misma cantidad de ambos complejos. Sin embargo, en la osteoporosis, la osteoprotegerina queda pues como opacada, queda de lado, hay un aumento en los complejos de RANK y RANK-L, por lo tanto la osteoclastogénesis va a ser mucho mayor que la formación de un nuevo hueso y eso es lo que va a llevar a la desmineralización del hueso y pues que el paciente en algún punto desarrolle una fractura. Ahora, ¿por qué hablamos de las fracturas? Si ya dijimos que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, pero claramente las fracturas que son la manifestación clínica de la osteoporosis no lo son. Son una fuente importante de dolor crónico, discapacidad, pérdida de la calidad de vida y también puede aumentar la posibilidad de que un paciente muera de manera prematura, sobre todo si sufren fracturas de cadera. Y recordemos que las fracturas por osteoporosis más frecuentes son en las vértebras, en la cadera y en los huesos de la muñeca. Para terminar de entender por qué nos gusta hablar de este tema, por qué queremos volver a hacer visible la osteoporosis, esto se resume en esta gráfica. Este grupo de investigadores tomó una cohorte de pacientes que sufrieron fractura de cadera y les dieron seguimiento por 1 año y encontraron estos resultados que nos parecen muy interesantes. Para empezar, el 20% de los pacientes murió durante el primer año. 31% de estos eran hombres. Esto quiere decir que aunque las mujeres tenemos mayor probabilidad de tener una fractura por osteoporosis, los hombres tienen mayor probabilidad de morir por esta causa. Y 30% pues es un número importante, no es tan pequeño. Luego, 30% de los pacientes dijeron que quedaron con algún tipo de incapacidad permanente. 40% dijeron que tuvieron dificultades para caminar y 80%, es decir, técnicamente todos los pacientes aseguraron que tuvieron alguna dificultad para realizar cualquiera de las actividades que hacen diariamente. Entonces, esto ya da otra perspectiva a una fractura, porque las personas de 60 a 65 años, que es donde normalmente o las guías nos dicen que se encuentran los pacientes con fractura de cadera, ya no son los abuelitos que están en sillas de ruedas como antes era el arquetipo, ahora son personas que siguen siendo activas, muchas trabajan porque siguen siendo el sustento de la familia o sus ingresos son importantes o son los cuidadores principales de la casa en lo que los hijos se van a trabajar, etcétera. Entonces, a lo que voy es que una fractura de cadera no solamente
va a ser un problema grave para el paciente porque, como ya dijimos, le va a causar dolor y probablemente le va a quitar movilidad y por lo tanto independencia, sino también va a afectar a todo su grupo inmediato, a todo su núcleo social, porque entonces hay que buscar a alguien que lo vaya a cuidar y hay que buscar a alguien que haga las actividades que esta persona no puede hacer y entonces hay que buscar presupuesto para todas estas cosas y entonces se va haciendo un problema más grande que ya no es tan fácil resolver. Insisto, ustedes también deben de tener muchas anécdotas de pacientes que tienen que pasar por todos estos procesos, que al final aquí lo importante es que muchos se pueden detener antes de que lleguen a una situación de este tipo. Ahora, lo importante es saber cómo se puede prevenir la osteoporosis. Como cualquier otra enfermedad crónica, no hay solo una razón. Obviamente hay muchos factores de riesgo que se van sumando hasta que el paciente junta demasiados y es cuando se desarrolla esta enfermedad. Primero tenemos los factores no modificables. Aquí pues cabe resaltar el sexo femenino. Insistimos, a los estrógenos al ser un factor importante en la resorción ósea, pues somos más probables de desarrollar esta enfermedad, sobre todo si tenemos alguna condición más bien como menopausia que haga que nuestras concentraciones de estrógenos disminuyan, pues también tener artritis o alguna otra enfermedad inflamatoria que nos va a estar usando corticoides y pues un poco la edad, insisto, según las guías que ustedes quieran revisar, pues dicen que hay que empezar a poner atención entre los 50, 55, 60 años, pero la realidad es que en México ya ha habido reportes de personas que empiezan a tener osteoporosis ya declarada a partir de los 40 años. Entonces, a lo que voy es no tomar solamente o no fiarse únicamente de que las personas de más de 60 años pueden tener esta enfermedad. Hay que ver cuáles son los factores de riesgo que el paciente pudiera estar presentando. Dentro de los factores que sí son modificables, pues entre los más importantes tenemos el sedentarismo y la falta de actividad física, una dieta inadecuada que nos devenga una ingesta pobre en calcio y tabaquismo principalmente. Y dentro de los hormonales, bueno, pues insistimos, ¿no? Los estrógenos y todas las hormonas de la tiroides. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad? Bueno, la osteoporosis. Si ya tenemos a un paciente que vemos que cumple con varios factores de riesgo, pues lo interesante o lo necesario más bien sería tener un diagnóstico. Y el diagnóstico de certeza para la osteoporosis es la densitometría ósea. Recordemos un poco cómo se ve, cómo se reporta esta prueba. Ustedes van a recibir o van a ver una gráfica de este tipo normalmente donde básicamente miden la densidad mineral del paciente y la van a comparar con la densidad media de una población estándar y entonces van a categorizar al paciente en alguno de estos tres colores. Si está en la parte verde quiere decir que la densidad mineral del paciente es adecuada y no tiene riesgo de fracturas. Si está en la parte amarilla quiere decir que el paciente ya tiene cierto desgaste, en los huesos y entonces ya tiene cierto riesgo de sufrir fracturas. Y si el paciente está en la parte roja, quiere decir que sus huesos ya están muy desmineralizados y tiene un alto riesgo de sufrir fracturas. Insistimos, incluso por golpes leves o caídas de una altura. Esto, sin embargo, vuelvo a ponerlo de la edad. No se espera que un paciente de 80 años esté en la parte verde porque obviamente el desgaste de los huesos es un proceso fisiológico que está ligado a la edad, al proceso de envejecimiento, pero tampoco se espera que una persona, una mujer, no sé, de 40, 50 años esté en la parte roja. Entonces, ¿en qué momento se tiene o cuáles son los pacientes ideales para solicitar una densitometría? Bueno, para empezar, mujeres que tengan cualquier deficiencia estrogénica, ya sea por menopausia, por histerectomía total, por amenorrea prolongada, por hipogonadismo o, insisto, cualquier otra condición subyacente que haga que un descenso importante en las concentraciones de estrógeno. Y luego, tanto hombres como mujeres que tengan antecedentes de fracturas, pérdida muy marcada de estatura, alguna radiografía que ya empiece a mostrar evidencia de daño en los huesos y también pacientes que por cualquier otra razón estén ocupando corticoides de manera frecuente y por periodos prolongados, es decir, por al menos 3 meses. Todos estos pacientes son como candidatos ideales para que ustedes les soliciten una densitometría.
Ahora, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Para empezar, no es como que haya tantos datos de osteoporosis en México o de fracturas. Sin embargo, encontramos algunos que pueden ser interesantes, como por ejemplo, se estima que para 2050 va a aumentar técnicamente 5 veces el número de casos en México solo de fractura de cadera, de 732 que hubo en 2005 a más de 155,000. Pero estamos de acuerdo y empezamos esta plática diciendo que somos una sociedad que tiende hacia la vejez. Entonces, si ajustamos esta estimación, bueno, la doctora Clark hizo una estimación o ajustó esta estimación con el aumento de la edad en la población y entonces llegó a la conclusión que no van a ser 155,000 casos, sino más de 220,000, insisto, solo de fractura de cadera. Ya es un número importante porque además esos pacientes pues van a llegar a clínicas pues obviamente de primera atención para recibir pues alguna orientación acerca de su padecimiento. Y otra cosa importante que va muy asociado pues son los costos. Ya cuando hablamos de dinero pues ya también las cosas toman otra perspectiva. Solamente quiero pasar rápido esta gráfica para darles una idea. De cómo va a estar la asistencia sanitaria en un futuro. En esta gráfica, la línea más oscura indica cómo ha sido el crecimiento de la consulta externa en unidades de medicina familiar desde hace más o menos unos 30 a 35 años. Y veamos cómo ha aumentado, híjole, exponencialmente. Y seguramente esta gráfica va a seguir tendiendo a la linearidad hacia arriba precisamente por el aumento en los grupos poblacionales que estamos experimentando en México. Entonces, médicos como ustedes son los que van a tener que ser los primeros que se enfrenten a este tipo de problemas para poder darle al paciente la orientación adecuada de qué puede hacer con un problema como la osteoporosis, pero a eso vamos a ir después. Regresemos a los costos. ¿Cuánto cuesta manejar la osteoporosis? Se estimó que en el IMSS manejar durante un año la osteoporosis, tomando en cuenta consultas y algunos pruebas de laboratorio, pues cuesta aproximadamente 5,000 pesos por paciente. Puede ser no la cifra que nos parezca demasiado alta, pero recordemos que de la osteoporosis lo que más nos interesa son las fracturas, es la manifestación más frecuente. Aquí ya el número es más importante. La de cadera, 106,000 pesos. Si multiplicamos estos 106,000 pesos por el número estimado de casos que se determinó, perdón, como en el 2019, 2,500 ya nos da 266 millones. Ya es un número más importante, pero recordemos que ya las estimaciones nos dicen que van a haber más de 220,000 casos para el 2050. Entonces, este número va a ir cada vez aumentando más, y entonces esto ya le va dando otra dimensión, porque al final alguien tiene que asumir estos gastos. El paciente, el IMSS o en alguna otra institución, pero sabemos, ustedes saben mejor que nosotros que los recursos nunca sobran. Ahora, ¿cómo se va o cuál es el abordaje clínico? Bueno, pues aquí evidentemente lo indicado o el deber ser sería evitar que los pacientes lleguen a tener una fractura de cadera. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la detección oportuna y el tratamiento. ¿Dónde se va a hacer esto? Bueno, pues precisamente en clínicas de primer nivel de atención, con médicos familiares, con médicos que puedan dar al paciente o que puedan ser el primer acercamiento al paciente. Obviamente, insistimos, aquí el punto es evitar las fracturas, las consecuencias y las complicaciones de todo tipo para el paciente que tiene. Ahora, la buena noticia después de este panorama, pues un poquito catastrófico, es que actualmente se cuentan con muchas opciones terapéuticas para que se le puedan ofrecer al paciente una mejor calidad de vida. Y entonces aquí el punto importante es tratar de detener al paciente a cualquier nivel. Es decir, si tenemos un paciente que tenga osteopenia, que se quede ahí. Si tenemos a un paciente que tiene osteoporosis, tratar de regresar la osteopenia. Si tenemos a un paciente que ya tiene una fractura, evitar que tenga otro tipo de fracturas que hagan todavía más complicada su recuperación. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver el tratamiento para estos pacientes y para eso voy a ceder la palabra al doctor Mario Topa. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días nuevamente. Ya como ahorita habíamos platicado, nos estuvo comentando Prisma, la parte importante, ¿por qué el hablar de osteoporosis? Pero desde el punto de vista preventivo, recordemos, desgraciadamente en nuestro país hacemos medicina curativa, no preventiva, y eso créanme que nos ayudaría en diferentes enfermedades a
tener menos enfermos ya que están en etapas terminales. Principalmente también nosotros ahora lo vamos a ver en lo que es la osteoporosis. Vayámonos a las guías clínicas del IMSS. ¿Qué nos dice qué debemos de hacer? Si nosotros revisamos la guía clínica, nos dice obviamente que tenemos que hacer una densitometría ósea. Uno de los grandes problemas que siempre hemos encontrado, digo yo, soy orgullosamente egresado del Seguro Social toda mi carrera y la especialidad, y hasta ahorita no tenemos una campaña de densitometrías. De hecho, nos apoyamos con lo que son los laboratorios farmacéuticos que a veces nos ofrecen campañas, como también nosotros lo hacemos, pero como tal no hay. Entonces eso también nos genera cierto problema de que tu paciente vaya y busque una densitometría. Pero bueno, ellos nos dicen que tenemos que buscar una densitometría dependiendo del resultado de esta. Ya aunado, ustedes conocen lo que es el cuestionario FRAX, el cual nos habla de aproximadamente un pronóstico de 10 años para ver si tu paciente va a tener o no fracturas. Después de esto, ¿para qué? Para prevenir, obviamente, que se fracture y todo lo que ya Prisma nos habló hace un ratito, sobre todo de las fracturas, las de cadera, son muy costosas, aparte que el proceso de rehabilitación, ustedes lo conocen, puede llevar hasta 6 meses si no hay una infección o si no hay una complicación. Entonces realmente es muy, muy complicado. Pero bueno, nos dicen que si en caso tu paciente todavía no se ha fracturado y lo encuentras o en ¿cómo se llama? Osteopenia, ¿lo puedes regresar a un nivel normal? Sí lo podemos hacer. Obviamente son pocos los pacientes que encontramos. La gran mayoría, recuerden, son hallazgos los que tenemos y están en osteoporosis. Si ya lo tengo en osteoporosis, ¿qué tengo en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Obviamente, principalmente lo que son los bifosfonatos, pero solamente nos dicen que podemos ocupar un solo agente. Y sabemos hoy en día que con un solo agente, mi paciente, para que veamos un efecto terapéutico, puede pasar de 1 a 2 años. ¿Cuál es el gran problema? Y todos lo sabemos, el paciente crónico degenerativo, cuando tiene que tomar un medicamento por mucho tiempo, se desespera. Segundo o tercer mes, lo deja. Y ese es un gran problema y es un gran reto. Hablemos directamente de lo que es el tratamiento. Para que yo empiece o capte a mi paciente, tengo que conocerlo perfectamente, su edad y las enfermedades. Ya se los decía Prisma hace un ratito y fue un diálogo que tuvimos en el Instituto de Cancerología, en el INCAN, que ¿por qué las guías te dicen que a tu paciente, tú como médico de primer contacto, médico familiar, en primera instancia, para mandarle a hacer una densitometría, tienes que verlo hasta después de los 55, 60 años? Sabemos que en México también existe mucha desnutrición y hablemos más de las mujeres porque es un porcentaje mucho mayor cuando presentan osteoporosis o osteopenia. Si nosotros lo podemos mandar a partir de los 45 años, y aclaro, presentamos osteoporosis a partir de esa edad sin tener algún otro problema, sino por diferentes circunstancias y fuera de cirugías obstétricas. Entonces, tendríamos que hacer a partir de los 45 años, tener ya a tu paciente, empezarle a dar lo que es un soporte con calcio y vitamina D. Ya debería ser parte de tu tratamiento. Obviamente, hacer un historial para ver si hay presencia de fracturas anteriores y fármacos que haya recibido previamente, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos en los cuales hayamos tenido prednisona. Hablemos de los 4 pilares básicos cuando detectemos un paciente. El calcio es importantísimo. A partir de los 45 años en las mujeres y a partir de los 55 en los hombres, tenemos que dar calcio. Sí o sí. Y recordemos, lo mejor del caso, si podemos dar citrato, es mejor, irrita menos, pero si tenemos ¿cómo se llama? El otro calcio, se me fue. El carbonato. El carbonato, perdón. Solamente va a ser con alimentos. La vitamina D. Sabemos hoy en día que la vitamina D no me sirve en lo más mínimo para lo que es la mejora de lo que es la osteoporosis. Sin embargo, la vitamina D me sirve ¿para qué? Para fijar el calcio. Le abre una ventana de mayor tiempo, mayor absorción y de esta manera me da un mejor resultado. El estilo de vida. Mucho se ha hablado en diferentes foros. Todos los tratamientos que tengamos para osteoporosis, todos son buenos. Un 50% lo hace el tratamiento
y el otro 50% lo hace el estilo de vida. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué me refiero al estilo de vida. Y obviamente, si ya tengo a mi paciente con osteopenia u osteoporosis, tengo que dar tratamiento farmacológico por ley. Calcio. Normalmente cuando hablamos de calcio le decimos al paciente, obviamente, que debe de consumir lácteos. Muchos de ellos, ustedes lo saben, son intolerantes. Entonces, pero hoy en día, y sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya tenemos diferentes suplementos que incluso viene calcio solo o calcio añadido con lo que es vitamina D. La ingesta estamos aproximadamente entre 1000 y 1200 miligramos al día. Recordemos, muchas de las ocasiones y preguntas que nos han hecho es si mi paciente tiene litiasis, ¿yo le puedo dar calcio? Claro que sí. Recordemos que el 90% de los litos que se forman son de colesterol. Tan solo un 10% llegan a ser de calcio. Entonces, casi te puedo asegurar que a todos tus pacientes, incluso que tengan cálculos, le podemos dar calcio. Obviamente, también hay que meternos o apoyarnos en este caso con una buena dieta. Si por alguna razón tu paciente no puede tomar lácteos, podemos irnos con almendras, coliflores, el col. Hay diferentes hoy en día alimentos los cuales nos pueden proporcionar cierta parte de lo que es el calcio. La vitamina D, hace un ratito se los comentaba. Como tal, no nos sirve para mejorar la calidad de los huesos. Sin embargo, nos va a servir ¿para qué? Para que el calcio se fije, ¿sí? Hoy en día sabemos dónde lo conseguimos la vitamina D, además de los baños que damos a nuestros pacientes, obviamente no más de 30 minutos, porque si no los vamos a chamuscar. Entonces, nada más 30 minutos y los guardamos, y en caso que no, podemos ocupar alimentos ricos en vitamina D, como es el pescado azul, ustedes lo conocen, sobre todo el atún, la sardina, cazón. No hablamos muchas veces del salmón, porque ustedes lo saben, es caro, y obviamente la economía no da muchas veces para que nuestro paciente lo pueda consumir. En caso que no, hoy en día hay medicamentos los cuales cubren perfectamente la cantidad de vitamina D que se necesita por día, que son de entre 800 y 1000 unidades internacionales. El medicamento te da aproximadamente lo que son 30 cápsulas por mes, perdón, una al día, y vale aproximadamente como 200 pesos. Realmente no es caro. Hace un ratito les hacía el hincapié que el 50% del éxito de tu tratamiento, el que tú pongas, va a ser el estilo de vida. Y cuando hablo del estilo de vida, ahora sí vamos a meternos. Aparte de dar una dieta adecuada, necesitamos hacer ejercicio. Y aclaro el punto. Normalmente cuando tú le hablas a tu paciente de ejercicio, ya se imagina en el gimnasio, ya se imagina corriendo todo 3, 4 horas. No es cierto. Recordemos, y esto va muy enfocado a la edad de tu paciente. Si tu paciente está entre los 40 y 50 años, perfectamente va a poder caminar. Si nunca ha hecho ejercicio, necesitamos tan solo 15 minutos de caminata 3 veces a la semana. Créanme que eso, aunado al tratamiento que tú pongas, va a mejorar espectacularmente, ¿sí? Lo que es su condición, tanto física como anímica, incluso mental. Y recordemos, ¿cuántas veces en la consulta no la paciente te dice, uy, doctor, ejercicio, yo lavo, yo plancho, subo, tiendo, hasta sudo? Recordemos que eso no es ejercicio, eso es castigo, ¿sí? Psicológicamente hablando. Ejercicio es cuando te dedicas esos 10 o 15 minutos para ti, tus tenis, tu ropa cómoda, quizá la música que a ti te gusta, y dedicarte esos 15 minutos. Recordemos, ejercicio hay que traducírselo al paciente, es caminar. Si tu paciente hace ejercicio, puede trotar, más no correr. No hay que generar impacto, y más si ya tiene una osteoporosis, ¿sí? Ya declarada. De igual manera, hábitos. Sobre todo hace un ratito Prisma hablaba. El paciente que ya tome alcohol en cantidades excesivas, no se lo podemos quitar, pues sabemos, porque generamos una ansiedad, pero sí lo reducimos. De igual manera, lo que es el tabaco, no quitamos, no prohibimos, reducimos, ¿sí? Al final del día, recuerden que debe de aprender el paciente a vivir con su enfermedad, incluso la debe de amar, es como el diabético, ¿sí? Entonces, debe de conocerla perfectamente bien. Tratar de evitar
sobre todo en los pacientes, lo que son los inhibidores de bomba de protones, perdón, pero lo que es el omeprazol. Está establecido y hay diferentes estudios que el omeprazol como tal es uno de los inhibidores de bomba de protones que te puede evitar, ¿sí? O inhibe casi por completo la absorción de calcio. Sabemos que en México tenemos una desmedida comercialización de lo que es el omeprazol. Todo el mundo lo toma como si fuera dulces. Entonces, si nosotros a mi paciente le voy a dar un inhibidor de bomba de protones, tratemos de que sea un esomeprazol, ¿sí? O un lansoprazol. Eso sí permiten una mayor absorción de lo que es el calcio. Obviamente hay que enseñarle a la paciente de 60, 65 años a caminar, si está incluso en una silla de ruedas que sea mayor de 65 años, con que levante sus piernitas por sí sola, vamos a mejorar mucho el tratamiento. Correctas normas posturales son importantes, incluso ustedes lo saben como médicos, después de una guardia te empiezas a encorvar y viene la cifosis. Entonces todo esto, créanme que es el 50%. Cuando tu paciente lo adopta y lo entiende, le puedes dar el siguiente paso, que es el tratamiento farmacológico. ¿Qué tenemos en el mercado mexicano? Primero, dentro de los osteoformadores tenemos la teriparatida. Dentro de los antirresortivos tenemos anticuerpos monoclonales, que ustedes yo creo lo conocen, denosumab. Tenemos los moduladores selectivos de receptores estrogénicos. Cuando no le puedo dar a mi paciente estrógenos, ¿sí? Por alguna situación previa de algún quiste, algún mioma o por el antecedente, por la carga genética de que la madre haya tenido cáncer. Y obviamente los más conocidos y los que tenemos en el cuadro básico, que son los bifosfonatos, que es el ácido alendrónico, ácido risedrónico, ibandrónico y soledrónico. Aunque son de un mismo grupo, recordemos que cada uno tiene diferencias, incluso hasta en el actuar o qué tanta respuesta clínica te puede dar al corto tiempo. Recordemos, cuando yo te estoy hablando de osteoporosis u osteopenia en el tratamiento, una acción rápida son 6 meses. Esto no es un dolor de cabeza que ahorita lo tomas y mañana se mejora. Es importante hacerle saber a tu paciente que lo va a tomar por lo menos de 3 a 5 años, en el mejor de los casos, y si obviamente el tratamiento instaurado le da un buen efecto clínico. Obviamente hay que conocer lo que les decía hace un ratito, de tus productos, la acción, la eficacia y la seguridad de cada uno de ellos. Recordemos que muchos de tus pacientes ya tienen la polifarmacia, son diabéticos, son hipertensos, tienen ambas, entonces que no vayamos por ahí a hacer una interacción medicamentosa. Hablemos un poquito, la teriparatida es un fragmento activo de la hormona paratiroidea humana, principal reguladora del metabolismo. Es un osteoformador. ¿A quiénes le podría ayudar teriparatida? Especialmente a pacientes que en la historia clínica me digan que han tenido tratamientos con prednisona por más de 3 meses. Ese sería mi paciente ideal para darle teriparatida. Punto importante, teriparatida solamente la puedo dar clínicamente hablando 1 año y medio, máximo 2 años. Y eso si tengo una respuesta clínica, la cual la tengo que corroborar con una densitometría. Si después de 6 meses, 1 año con teriparatida no mejora, tengo que cambiar el medicamento. Y el siguiente paso son, ¿cómo se llama? Algún alendronato o algún risedronato, lo que son los bifosfonatos. Cuando necesito utilizar algún emulador de estrógenos, porque así lo requiere mi paciente, es cuando voy a utilizar los famosos SERMs. Recordemos que tienen doble efecto. Como agonista en el tejido óseo, en el sistema cardiovascular, emulan perfectamente lo que son los estrógenos y nos funcionan como antagonista estrogénico en útero y mama, que es donde yo no quiero que se active ninguna célula para que se vaya a malignizar. Obviamente, ¿en quiénes lo vamos a indicar? En pacientes con cáncer de mama para disminuir la incidencia, obviamente, o que traigan el antecedente. Importante, si mi paciente tiene evidencias de que o tuvo fractura de cadera, los SERMs no me sirven, ¿sí? Entonces tendría yo que poner un bifosfonato. En caso de que lo ocupe, voy a utilizar un comprimido de 60 miligramos en cualquier momento con o sin alimentos. Denosumab. Yo creo que ustedes ya lo habrán escuchado, sobre todo por el efecto clínico que en su momento en diferentes estudios clínicos
te reportaban. A partir de los primeros 6 meses, recordemos que se pone cada 6 meses, tú lo veías en una densitometría y era una respuesta espectacular. Hace un ratito Prisma nos hablaba de lo que es la remodelación ósea. Sabemos que tenemos el osteoblasto, el cual regenera, y el osteoclasto, el cual destruye. Denosumab está metido directamente con el osteoclasto. Sabemos que cuando hay osteoporosis, el osteoclasto está hiperactivo, destruye y destruye y destruye hueso, por lo tanto el osteoblasto no tiene la capacidad de regenerar. ¿Qué hace denosumab? Llega e inhibe al osteoclasto, ¿sí? Antes se pensaba que, por así decir, hacía la famosa apoptosis, muerte celular programada, pero hoy en día sabemos que no, simplemente lo controla. El problema es que con denosumab, tu máximo tiempo de que lo puedes dar son 2 años. Y dicho incluso por los mismos desarrolladores, ay, por ahí hay un micrófono abierto. Ya no. Perfecto. Entonces, después de los 2 años, al momento que tú le quitas denosumab porque se aplana su efecto clínico, si tú no le das un medicamento o una sustitución por algún bifosfonato, el efecto del osteoclasto es todavía más agresivo que al inicio. Entonces tendrías más pérdida de hueso. Entonces, si vas a ocupar el denosumab, tu paciente tiene que tener la cantidad económica bastante fuerte porque no es un producto barato, y saber que después de 2 años el producto va a empezar a disminuir su efecto clínico. Y obviamente llegamos a los medicamentos más ocupados y más estudiados, que son los bifosfonatos. Tenemos 3 generaciones diferentes. Primera generación, etidronato. Segunda, lendronato, pamidronato. Y tercera generación, ivandronato, risedronato y soledronato. Como les había comentado en un principio, cada uno tiene diferente accionar. Sí. Actualmente lo que tenemos en el IMSS, tenemos el alendronato. Tenemos también, me parece que el ácido soledrónico y lo que es el risedronato. Los bifosfonatos, ¿qué hacen? Son captados por los osteoclastos, evitando que forme el borde en cepillo, que sabemos que es lo que rompe y deshace el hueso, se adhiera a la superficie del hueso y produzca protones y enzimas lisosómicas, los cuales van a destruir. Han demostrado evidencia de eficacia en reducción de rapidez y seguridad, lo que permite su prescripción. Vuelvo a insistir. Recordemos, cuando hablo de rapidez de acción es porque específicamente lo que es el risedronato a los 6 meses te da un efecto clínico, no es que sea antes, ¿sí? Y eso que ahorita lo vamos a ver más adelante, lo podemos dar cada semana. ¿Qué tenemos en el mercado mexicano? Tenemos el ácido alendrónico, que es Fosamax, el ácido risedrónico, que es el Actonel, el medicamento que también venimos a presentarles, que es ácido risedrónico más vitamina D, que es el Ceralis, ya está en cuadro, ácido soledrónico, que es Aclasta, denosumab, que es Prolia, el raloxifeno, que es Evista, y la teriparatida, que es el Forteo Colter. Esto es lo que ahorita tenemos para el tratamiento de la osteoporosis. Hay que dar un seguimiento. El tratamiento que le des, tienes que estarlo evaluando cada 6 meses con una densitometría, que es la que te va a dar realmente la pauta para ver si vas por el buen camino, si mantienes el medicamento por lo menos 3 años o te regresas y cambias de terapeuta. Hablábamos hace un ratito de lo que era la vitamina D. ¿Funciona para el calcio? Sí, bastante bien. ¿Sí? ¿Cuándo podemos ocupar? Ya que damos calcio con vitamina D en el inicio, cuando tienes osteopenia o que aún tu paciente no tiene ninguna enfermedad, pero ya es mayor de 45 años y es mujer. Pero ¿qué pasa con los bifosfonatos? Recordemos que los bifosfonatos, al momento de que yo se lo doy, rompen estómago, se absorben intestino, pero tan solo se absorbe el 15% del medicamento y llega a hueso tan solo el 1%. En diferentes estudios se ha visto que si al bifosfonato yo le agrego vitamina D, ese 15% inicial que se absorbe se vuelve un 30% y ese 1% que se queda en hueso puede ser hasta 5%. ¿Por qué es importante? Porque al momento de que yo al risedronato le pongo vitamina D, en los primeros 6 meses voy a ver en lo que es la densitometría ósea una mejora muy, muy importante, ¿sí? Y obviamente el paciente se va a sentir mucho mejor. Este es el medicamento que ya tienen ustedes en cuadro básico, no me voy a detener tanto, es caja con 10 tabletas, sirve para lo que son 2 meses y medio, una sola toma por semana.
Estamos en el, ¿cómo se llama? En el libro de medicamentos, el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. El tratamiento, obviamente, la indicación, mujeres posmenopáusicas con diagnóstico de osteoporosis, tratamiento tanto para mujeres como hombres para prevenir las fracturas, enfermedad ósea de Piaget y enfermedades en mujeres que hayan tenido tratamiento previo con prednisona. Algo bien importante incluso para los doctores que están en servicio social, y muchas ocasiones créanme que lo obviamos porque pensamos que el paciente sabe cómo va a tomar su medicamento. Es bien importante hacer hincapié, sobre todo en los bifosfonatos que son semanales. Un día a la semana que lo escoja. Normalmente nosotros le vamos a decir que debe de ser o sábado o domingo. ¿Por qué? Porque está el hijo, está el esposo, está algún familiar la cual nos puede apoyar para que sea una buena toma. Segundo, ustedes lo saben que en la cultura mexicana o lo tomamos con tecito, o lo tomamos con coquita, o lo tomamos con atole, o con lo que ustedes gusten. Por favor, siempre que el medicamento la toma sea con agua. Un vaso, 250 mililitros con agua, es más que suficiente. Recordemos que si lo doy con atole, con avena, con refresco, obviamente va a disminuir su absorción. Punto importantísimo. Ya se lo di, se lo voy a dar a mi paciente que se mantenga sentada, si es una paciente añosa y si es una paciente menor, que se ponga a hacer sus actividades por los próximos 30 minutos. ¿Por qué? Volvíamos al tema inicial. Recordemos que son pacientes los cuales ya traen diferentes enfermedades previas, incluso muchos de ellos gastritis, ustedes lo saben. El medicamento es ácido, todos los bifosfonatos son muy ácidos, rompen en estómago. Si yo se lo doy a mi paciente y ésta se acuesta, créanme que le va a generar una esofagitis, ardor y dolor y no se lo va a volver a tomar. Digas lo que digas. Entonces, bien importante que tu paciente se mantenga 30 minutos sentado y después de eso puede comer, hacer lo que quiera. Si tu paciente por alguna razón ya tiene un tratamiento previo y te dice que lo primero que hace se para y desayuna, debo de esperar 3 horas para darle el medicamento. Si tu paciente tiene un inhibidor de bomba de protones, que es lo primero que le mandó algún otro médico, tengo que esperar 3 horas, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener un margen de 3 horas, por favor, para que esto sea de una manera correcta. Corrimos un estudio con los compañeros del ISSSTE en el 2012 con más de 13,000 pacientes en los cuales se manejó lo que es el uso de risedronato más vitamina D, ¿sí? Se vio que el 45% de estos pacientes mejoraron. Obviamente en su, ¿cómo se llama? Densitometría ósea. Muchos de ellos que estaban en osteopenia regresaron a un estatus normal y los que estaban en osteoporosis regresaron a osteopenia. Esto en un periodo de 3 años. Punto importante a destacar. Ustedes lo saben, no todo es bueno. Los bifosfonatos son muy nobles para tratar. Sin embargo, está el punto 3 al punto 5% de generar osteonecrosis mandibular. Esto se presenta después de 3 hasta 5 años. El que más te lo da es el ácido zoledrónico. Sin embargo, los otros no están exentos de. Punto importante, si tu paciente ya lo tienes con un bifosfonato y le van a hacer algún estudio odontológico, alguna manipulación o que le van a quitar algún diente, alguna muela, es bien importante que mandemos a hacer una placa, ¿sí? De lo que es mandíbula para ver que no haya fisura, que no haya fractura, ¿sí? Les vuelvo a repetir, es el 0.3%, pero ¿qué tal si tu paciente cayó en ese porcentaje? Lo más seguro es que a la hora de que le hagan la manipulación, lo van a fracturar. Las conclusiones. La combinación de las propiedades farmacológicas, en este caso de un bifosfonato, que es risedronato más colecalciferol, vitamina D, inhibe la resorción ósea con resultados medibles a partir del 6º mes, útil en tratamientos prolongados, quedamos de 3 a 5 años, y le permite al paciente vacaciones terapéuticas. Fíjense que es un punto bien importante. ¿Por qué? Si yo le doy denosumab, teriparatida, estrógeno, si tú quieres, los SERMs, en el momento que yo quito el medicamento, tengo que dar un soporte a fuerza, porque si no, todo lo que gané se perdió. La diferencia de los bifosfonatos es que como se adhiere a hueso, te da un espectro de vida todavía de 1 o 2 años sin que tú le des ningún tratamiento y sigue todavía la acción terapéutica. Por eso le vamos a llamar vacaciones terapéuticas. Yo se lo puedo quitar al 3.º o 5.º año y todavía 2 años después mi paciente va a seguir mejorando.
Dosificación semanal que mejora el apego al tratamiento, como ustedes lo saben, y en este caso es única combinación en el mercado. Doctor Pavel y demás médicos, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctores. Vamos a dar tiempo para que los demás colegiados puedan poner sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Y pues claro, es un tema muy importante, muy interesante y más por lo como iniciaron la ponencia, debido a que está cambiando nuestra pirámide poblacional. Y no nada más eso. Yo en este caso, pues podría comentar que ahí en la clínica también se han estado presentando, pues precisamente fracturas o hemos visto fracturas en pacientes cada vez más jóvenes y ni siquiera es debido a un trauma severo, ¿verdad? Es por golpes a veces muy sencillos para nosotros, pero ya están presentando fracturas. Entonces, pues sí se han tenido que investigar estas pacientes y en algunas han salido que ya presentan osteoporosis en edades más tempranas, 30, 40 años. Entonces, creo que sí se debe tomar muy este tema. Nada más precisamente también, como siempre vemos a la diabetes, a la hipertensión, sin menospreciar estas enfermedades, ¿verdad? Pero sí es muy importante este tema y más por lo que acaban de comentar, tanto las indicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego a veces los pacientes pues sabemos que se lo toman con otros alimentos porque no quieren pasar con gastritis y de por sí ya muchos de nuestros adultos mayores llegan a tomar estos inhibidores. Entonces sí tenemos que hacer grandes recomendaciones, luchar contra esta situación y pues yo pienso que también algo muy interesante y un punto que debemos de tener siempre pues es la prevención. Y en este caso con la alimentación que cada vez pues yo creo que se va viendo muy deficiente. Actualmente con que ya todo está preparado, ya en 3 segundos los alimentos ya los tenemos listos y pues qué calidad de alimentación estamos teniendo, bien lo mencionado. Entonces vamos a ver, ya nos están poniendo comentarios. Nos ponen felicitaciones, gracias por la ponencia. Muchos datos útiles para los pacientes y sobre todo que los vemos a diario. Nos comentan, muchas gracias por la ponencia. Disculpe si una paciente ya hace 10 años estuvo en tratamiento con alendronato y ahora ha ido aumentando la osteoporosis, ¿qué tratamiento puede iniciarse? En ese caso tendríamos que empezar con ácido zoledrónico. Ya aplicación IV sería directamente con eso, es una aplicación por año y nos daría muy buen resultado. Hay que aclarar un punto, recordemos, si yo le voy a dar a mi paciente bifosfonatos, de cajón tiene que tener calcio y vitamina D, independientemente de los bifosfonatos. Esto me va a servir de soporte. Pero bueno, específicamente en la pregunta, si ya tuvo alendronato, hay que pasarlo a ácido zoledrónico, esa aplicación IV una vez por año. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Es adecuado al año de iniciar tratamiento tomar densitometría? Y si no ha mejorado, cambiar de medicamento o deberíamos esperar mejor 2 a 3 años después de iniciar el tratamiento para tomar el control? Si fuéramos muy estrictos, yo les diría que lo tomaríamos a los 6 meses. Porque un año, recuerden, lo comentaba yo hace un ratito, muchas veces el mantener a tu paciente tanto tiempo con un medicamento les cuesta trabajo. Entonces, si tengo la posibilidad y lo puedo hacer a los 6 meses, la densitometría sería fenomenal. Si no hay la posibilidad y lo hago al año, tiene que haber una mejora. Si tu paciente tiene la densitometría de inicio y la de un año y están igual, hay que cambiar el medicamento. Definitivamente, si ya lo tienes con un bifosfonato y no viste un efecto clínico, pásalo a denosumab por lo menos un año para sensibilizarlo y lo regresas con un bifosfonato. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, ¿cómo lo administramos? ¿En qué orden? Los bisfosfonatos a los pacientes que toman su calcio y además levotiroxina. Buena pregunta. No, de hecho, ese es el medicamento base, la levo. Entonces tendríamos que pasarlo por lo menos al mediodía, el bifosfonato. El medicamento de base en este caso, no se mueve. Perfecto, gracias. Y nos comentan otra respecto a la prescripción e ingesta de vitamina D. ¿Es necesario otorgar sin la necesidad de determinar sus niveles séricos? Sí, por supuesto.
A partir de los 45 años es una necesidad. Perfecto. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe mantener con el tratamiento en caso de que la paciente persista con cifras de osteoporosis? Me imagino que cuando llevamos más de 5 años, si lo debemos de continuar, ¿qué sería? Sí, bien importante, insisto nuevamente, si ya lo tienes con osteoporosis, hay que estarlo checando cada 6 meses, máximo cada año, y hay que buscar el medicamento que sea más adecuado en este caso para la paciente. Hay que ver su historial, qué otras enfermedades tiene, ¿sí? A lo mejor también ya tiene por ahí algún problemita de tiroides, lo cual no nos está permitiendo avanzar con el paciente. Sí tendría que hacer un estudio más profundo. Perfecto. Creo que ahorita ya no hay más comentarios. No. ¿Preguntas, compañeros? Ok, pues no nos queda más que agradecerles, doctores, por su ponencia, por su participación para con el colegio. Agradecemos también a Adán, a la doctora Ale Palacios, que también hizo posible que ustedes participaran aquí con nosotros el día de hoy. Y pues no nada más que quede aquí esta ponencia, para futuras participaciones también poder contar con ustedes y con su equipo. Por supuesto, al contrario, Claro que muchísimas sí. gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por su atención. Gracias, buen sábado.